Son las 7 de la mañana con 8 minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Seguimos con nuestra programación este viernes 22 de julio de 2022. Gracias por su sintonía. Está con nosotros Iván Flores en la transmisión del Facebook Live en el contenido multimedia para mantenerle a usted bien informado. Agradecemos su sintonía y también a quienes se conectan en la transmisión del Facebook Live de Radio YSKL. Les habla Neri Madel Reyes. Hoy recibo aquí en el estudio central al director ejecutivo de Acción Ciudadana. Es una organización que trabaja en procesos de formación cívica, transparencia y gobernabilidad democrática. El licenciado Eduardo Escobar es nuestro invitado. ¿Cómo está, Lic? Un gusto saludarle. Buenos días. No, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Gracias por comenzar esta mañana de viernes aquí hablando con toda la audiencia y quienes están también en la transmisión del Facebook Live de YSKL, licenciado. Uno de los resultados más recientes que ha presentado Acción Ciudadana de todo este trabajo que lleva a cabo en áreas de la transparencia ha sido este informe sobre el financiamiento, los ingresos y los egresos de los partidos políticos. ¿Por qué es importante que el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, que busca fortalecer la transparencia, de seguimiento a estos tipos de acciones? Bueno, en primer lugar, creo que es importante decirle a la ciudadanía que este tema reviste una capital importancia para la democracia, porque de lo que estamos hablando acá es de la relación entre el dinero y la política. Y esa relación del dinero con la política muchas veces, o la mayoría de veces, determina el tipo de política que se va a tener, el tipo de gestión que se va a tener, y por lo tanto puede determinar los beneficios que va a recibir la ciudadanía de un gobierno, de una asamblea legislativa, de un consejo municipal. O sea, el dinero puede influir en las decisiones públicas. Ajá. Sí, el dinero puede influir en las decisiones públicas. ¿Para bien o para mal? Exacto, para un lado o para el otro. El otro, sí. Entonces, por eso es importante ver el tema, porque eso nos puede más o menos explicar por qué se toman las decisiones que se toman o por qué no se toman otras decisiones. Otras decisiones. Y digamos que este trabajo del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana ha venido desarrollando frecuentemente. ¿Qué detecta el informe? Nos va a explicar los hallazgos, pero los informes que periódicamente han venido realizando, ¿qué nos demuestra? ¿Se fortalece la cultura de los partidos para aportarnos la información y comprometerse con la transparencia? ¿Se desarrolla? ¿Se debilita? ¿Qué nos dice? Nosotros venimos monitoreando desde el 2016 a los partidos y tenemos datos desde 2014, o sea, tenemos casi 8 años de información de los partidos y podemos de alguna manera plantear con propiedad cómo ha estado el tema de transparencia de los partidos. En general, si uno revisa todo este periodo que le he mencionado, estamos hablando que el sistema de partidos no es lo suficientemente transparente, o no llega a un nivel de transparencia aceptable. O sea, digo el sistema de partidos, el conjunto de partidos. Porque, por lo general, hemos tenido en estos años la mitad de los partidos informando sobre sus donantes, sobre su ingreso, y la otra mitad no ha informado. Desde que comenzó este monitoreo de 2014, ya en 2016 sistematizado con el Centro de Monitoreo. Sí, sí. Digo, la mitad, si podemos tirar una media, la mitad de partidos no entregan información. O sea, ese es el punto que tenemos durante este periodo. Ahora, hay partidos, si ya entramos uno por uno, podríamos, digamos, plantear algunos escenarios. Hay partidos que al inicio no entregaban información y que poco a poco fueron entendiendo esta dinámica del cumplimiento de esta obligación legal, porque hay que decirle a la gente que esta es una obligación de ley. No la rendición de claro, cuenta. No es un tema de que se le ocurra a Acción Ciudadana pedirle información, un capricho, como hay quienes a veces lo dicen en redes sociales, que para qué nos van a informar de los fondos de los partidos, sino que es una obligación de ley. O sea, los partidos están obligados. ¿Quién debe cumplir esa ley, licenciado?
en primer lugar, el partido debe de cumplir la ley. Y en segundo, el Tribunal Supremo Electoral es el que debe de vigilar que los partidos tengan ciertos niveles de transparencia. Entonces, en este periodo lo que hemos visto es partidos que no entregan información, que luego comienzan a entregar y que perfeccionan, digamos, su sitio web y la información que brindan a la ciudadanía. Sí. Ya, o sea, hay partidos que han ido en esa evolución, han tenido esa evolución positiva y que ahora tienen disponible información. Hay otros partidos que han sido, digamos, han tenido años donde entregan completa la información, otros donde no, luego entregan, o sea, han sido intermitentes en el cumplimiento de la obligación. Sí. Y tenemos otros que nunca han cumplido con la obligación han cumplido un par de años y luego ya no entregan información. Hablemos de estos partidos que nunca han cumplido con la información. ¿Qué se puede leer de un partido? Porque aquí sabemos que el sistema de partidos políticos es el que permite acceder para el proceso electoral. Tenemos las candidaturas independientes, pero básicamente las competencias electorales se dan a nivel de partido. Si usted dice que los partidos están obligados a cumplir la ley, un partido que no la cumpla y está proponiéndome una plataforma, claro. ¿Cómo analizar esta dicotomía? Yo creo que ese es un buen punto, un primer punto de discusión. Un partido que no cumple la ley, ¿cuán coherente es su discurso? ¿Ya? O sea, si yo estoy diciendo que voy a llegar a gobernar, voy a llegar a legislar en favor de la gente, me voy a pegar a la Constitución y a las leyes, pero yo no cumplo mis obligaciones como partido, deja mucho que pensar, ¿ya? O sea, el que un partido esté omitiendo cumplir con la ley. Ese es, digamos, un primer aspecto. Y lo segundo que creo yo que debería de llevar una reflexión a la ciudadanía es qué oculta el partido. O sea, ¿por qué un partido no entrega información? Porque acá, como yo mencionaba hace un momento, si uno conoce el financiamiento, quiénes están detrás de darle la plata a un candidato para la campaña, uno ya puede tener, si esta persona gana la elección, una idea de a qué intereses puede responder, ¿ya? A quién va a potenciarle sus intereses, a quién le va a cuidar las cosas, ya uno puede tener esa idea. Entonces, si un partido no informa eso, le está ocultando información importante a la ciudadanía, porque el ciudadano no va a saber que este partido, este candidato, este funcionario está haciendo las cosas para beneficiar a quien le financió la campaña, ¿ya? O sea, porque ese es, digamos, como el punto que está detrás de, y que por eso digo, se lo debería de preguntar la ciudadanía, ¿quién está detrás de mi diputado? En este momento, la ciudadanía debe preguntarse, ¿quién está atrás de mi diputado, de mi alcalde? ¿Quién le financió la campaña? Y estará ejecutando estas obras o tomando estas decisiones legales en función de mis intereses o los intereses del que lo financió, ¿ya? O sea, y aquí podemos hablar, hay casos tanto del gobierno actual, de gobiernos anteriores, donde uno puede ver que no siempre se han defendido los intereses de la gente, sino que los intereses de financistas. Sí. ¿Y cuáles son los partidos que no han dado información a partir de 2016 cuando empieza a darse este seguimiento? Bueno, yo creo que hay que hacer un recorrido. En 2016 ningún partido nos entregó información. Ninguno. O sea, no hubo excepción. Tuvimos que ir al Tribunal Supremo Electoral para que el tribunal ordenara que nos entregaran la información. En 2017, el único partido que no nos entregó información, si no me recuerdo, fue el partido Gana, y de ahí todos los demás entregaron. En 2017, un año después, sí. En 2018, el partido, bueno, el que no nos entregó la información completa fue el FMLN. En 2018. En 2018. En 2019, de nuevo el FMLN no nos entrega la información y ahí se suman nuevas ideas que no entregan la información.
Y Nuevas Ideas llegando ya al gobierno, todavía no. Todavía estaba saliendo el frente, ¿verdad? Sí, o sea, no compitió en la elección 2018. Sí. Ni en la de 2019, sí, ¿verdad? Sí. Pero ya era partido político. Entonces, sí, ya en 2019 estaba obligado a entregar información. Y luego, desde 2019 para acá, el FMLN y Nuevas Ideas son los partidos que no nos entregan nada de información. Tenemos el caso de Ghana, que entrega sus estados financieros, pero no nos da el listado de donantes, por ejemplo. Entonces, si lo queremos ver en los últimos 3 años, podríamos decir, Partido Ghana entrega incompleta la información, el Partido Nuevas Ideas no entrega absolutamente nada de información, y el FMLN tampoco entrega información. O sea, incluso estos últimos 2 partidos ni nos contestan las solicitudes. O sea, no sabemos si tienen oficial de información, o sea, es, digamos, un silencio total de estos partidos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? No sabemos la salud financiera de ambos partidos. El estudio reciente que presentaron sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos, ¿sí hay información, qué hallazgos tienen sobre cuánto ha ingresado a los partidos y cómo gastan los ingresos? Bueno, en primer lugar, lo que observamos en términos generales, porque hay que decirlo, en términos generales, es que los ingresos de los partidos observan un alza respecto a 2020. Ajá. Porque recordemos que en 2020, que era un año preelectoral, estábamos en tema de pandemia, sí. Entonces los ingresos privados de los que tenemos registro, porque igual vamos a hablar de los que tenemos registro, o sea, porque no tenemos registro del Frente, no tenemos registro de Nuevas Ideas, entonces a ellos no los podemos incluir en el análisis, pero de los que tenemos se ve una caída estrepitosa de sus ingresos en 2020 por el tema de la pandemia, sí. Pues, o sea, que no se estaba pensando en financiar una campaña, o sea, las empresas o personas particulares que financian partidos políticos no estaban con la lógica de financiar una campaña. Y a eso sumémosle que no tuvieron ingresos de deuda política en 2020, entonces los partidos 2020 tuvieron, digamos, el nivel más bajo de ingresos que hemos monitoreado. Y entonces en 2021, por varios factores, se incrementa el ingreso de los partidos. Uno, hay más donantes privados en este año, y 2, está la deuda política que se pagó en 2021. Sí. O al menos el registro que tiene Hacienda indica que se ha pagado esta deuda política. Entonces, el 2021... digamos, los partidos en global observan un incremento sustancial de ingresos, ya sobre todo de ingreso público, deuda política. Y eso es bueno que nos explique, porque los ingresos de los partidos políticos son de 2 tipos, ¿verdad? Así es. Fondos públicos y también donantes privados. Claro, los partidos políticos en El Salvador cuentan con ambas fuentes de financiamiento. El que le pueda dar una persona natural o una empresa, que es fuente privada, ¿ya? Y tiene la fuente pública, que es la deuda política, que se le paga por cada voto. Entonces, en este caso, hasta donde nosotros tenemos información por la que recopilamos, cerca del 80% de los ingresos de los partidos fue por deuda política el año pasado. Sí, ¿tuvieron acceso a esta información de pago de deuda política con el Ministerio de Hacienda como Acción Ciudadana? Se le solicitó la información, pero en este caso de lo de la deuda política no se nos dio mayor dato. Sí. Ajá, le preguntaba porque la dirigencia del Partido Arena anunció que le habían confiscado. Eso es importante decirlo. Nosotros en el reporte ponemos el dato que los partidos que nos entregaron información hacen constar en sus estados de resultados. ¿Sí? O sea, el dato es del partido, el partido da. Pero en el caso de Arena, ellos nos indicaban en su respuesta de información que por un tema contable habían hecho constar lo de la deuda política en su estado financiero, sí. Pero que ellos no habían recibido fondos. O
O sea, no les habían pagado, y entiendo que hasta esta fecha no les han pagado la deuda política, ¿ya? Entonces, el punto es, Hacienda en su portal de transparencia fiscal señala que ya tiene devengado los 20 millones de deuda política que le corresponden a los partidos, pero no se nos indicó a quién se le pagó, a quién no, o sea, no tenemos esa información. Eso es lo que requerían por parte de exacto, entonces no lo tenemos, y como digo, en el caso de Arena, ellos reflejan un ingreso por deuda política, pero como digo, y aquí no voy a entrar en ese detalle porque no soy técnico en la materia, contablemente nos señalaban, lo hicieron figurar en el estado de resultado, pero no lo han recibido. O sea, no les han pagado deuda política. Entonces, el punto acá es que los ingresos, el grueso de ingresos de los partidos en 2021 es por fuente pública, o sea, deuda política. Sí. ¿Y quién es el partido que más se beneficia de deuda política? Es el partido Nuevas Ideas, por el número de votos. 7:24 a.m. Vamos a esta pausa. Volveremos con el director ejecutivo de Acción Ciudadana, el licenciado Eduardo Escobar. Gracias por su sintonía. Son las 7:34 a.m. Seguimos hablando sobre este informe que presentó Acción Ciudadana, ingresos y gastos de los partidos políticos salvadoreños en el 2021. Está con nosotros el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. Eduardo, antes de pasar a otros temas relacionados también a lo del voto en el exterior, que genera mucha expectativa para nuestros compatriotas, ¿cómo se puede fiscalizar si no hay un real cumplimiento de la ley, garantizar la procedencia de los recursos? Mucho se ha conocido y hay procesos en países vecinos en los que se ha documentado fondos que provienen de actividades ilícitas y que se destinan a recursos de campaña política. En El Salvador no tenemos un mecanismo y un sistema que pueda prevenir el ingreso de fondos ilícitos a financiar una campaña electoral. Y decimos que no tenemos esto porque, digamos, la autoridad electoral no tiene las capacidades instaladas para hacer una real auditoría, una real fiscalización a los partidos y verificar el cumplimiento de la ley. Y sería en todo caso el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo Electoral, y no tiene esa capacidad. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que puede venir dinero del crimen organizado a financiar una campaña. Pueden venir fondos públicos desviados, no la deuda política, sino que fondos públicos que se desvían para financiar campañas electorales. Y no se va a tener de ninguna manera, digamos, conocimiento de esto, y no se va a poder sancionar ese tipo de conductas. Y solo quiero agregar algo. Ese escenario se complica en dos casos. En el caso de los candidatos, porque la ley de partidos solo obliga a los candidatos a rendir cuentas. A los partidos a rendir cuentas. Y a candidatos no. Entonces un candidato puede recibir $1 millón y no está obligado a rendir cuentas a las autoridades electorales de ese $1 millón. ¿Ya? Y lo pueden usar de la manera que sea y como sea y no rinden cuentas. Los partidos sí tienen la obligación de establecer en sus estados financieros esa información de esos ingresos y todo esto. Pero candidatos no. Entonces, el candidato es una ventana de oportunidad para el dinero ilegal financiando una campaña. ¿Ya? O sea, pueden haber, como en México o en Guatemala, narcodiputados financiados por el crimen organizado. Así. Sí. Y el otro punto, brevemente, el que tiene que ver con los criptoactivos. Sí, eso le iba a preguntar, si en estos ingresos de los partidos políticos en 2021 hay ingresos en criptomonedas. No lo especifican, no lo especifican en sus estados de resultados, pero el punto acá es que no hay, digamos, una regulación, no hay directrices de cómo los partidos deberían de contabilizar y reflejar si tienen ingresos por criptoactivos. Y yo traí el tema a colación, ¿por qué? Porque un partido puede abrir una billetera digital, no necesariamente de Bitcoin, sino que de cualquier otra moneda, ¿sí? Y recibir fondos por esa vía, fondos ilegales, que no se van a conocer, o sea, o póngale que sean fondos legales, pero que nunca van a declarar que los obtuvieron.
Entonces, el partido puede gastar, contratar servicios, pagar propaganda, etcétera, por cualquier vía, pero eso nunca lo va a declarar porque no tiene, digamos, una rendición de cuentas. No hay un instrumento y no hay una forma en cómo controle. Por ejemplo, yo puedo comprar Bitcoin, poniendo el caso de Bitcoin, se lo transfiero a X persona y esta persona le paga a un canal de televisión, a una radio, a quien sea que le ayude. Impreso, digital. Exacto, para propaganda electoral. Y eso no queda registrado que fue para el partido. Usted proponía, cuando presentaron esto de las criptomonedas, que pudiera ser que el tribunal creara una unidad especializada. Claro, nosotros hemos venido como organización advirtiendo desde 2016 que debe de haber una entidad dentro del tribunal que fiscalice a los partidos, que sea especializada en eso, una unidad de fiscalización de partidos, para monitorear pues todos los ingresos y gastos de los partidos y también tener acceso a este tipo de información financiera o transacciones financieras de los partidos en criptoactivos. Eduardo Escobar, está también pendiente el tribunal, y lo dijeron los magistrados cuando se reunieron con la Comisión de Reformas Electorales, que agilizaran la modalidad de voto en el exterior, pero también en esa reunión se hizo énfasis en la necesidad de que la autonomía del Tribunal Supremo Electoral pueda contar con herramientas de auditoría. ¿Qué análisis tienen sobre esta discusión y el diseño que se hace del voto en el exterior? Bueno, en primer lugar, es importante reconocerle a la diáspora su derecho a participar en la elección. Sí. Hay quienes objetan que por qué la diáspora debe de participar, porque se le está reconociendo este derecho. Son salvadoreños si están fuera y ellos no van a sufrir las decisiones políticas que se tomen acá. Pero hay que decirle que a esta ciudadanía que tiene esa opinión, que claro que le interesa a la diáspora lo que suceda políticamente en El Salvador, porque su familia, que todavía reside acá, se puede ver beneficiada o afectada con un político, ¿ya? Entonces tienen ese es, digamos, un hecho de la realidad. O sea, a mí me interesa, si yo estoy en el extranjero y está mi abuelita, mi abuelo acá, a mí me interesa que no le vayan a afectar su pensión, por ejemplo. Me interesa que el camión de la basura del municipio le recoja la basura a ellos. O sea, entonces sí hay un interés de por medio real de la diáspora en que se gobierne bien en este país. Y ya entrando a la discusión jurídica, pues obviamente es un derecho reconocido en la Constitución para todo salvadoreño y salvadoreña. O sea, ahí no hay debate. O sea, es un derecho que está reconocido y que el Estado está obligado a satisfacer. Entonces, es positivo que se esté pensando en ampliar el ejercicio del derecho al sufragio en el exterior, sin duda. Es positivo. Es positivo. Ahora, donde nosotros tenemos nuestros reparos, porque Acción Ciudadana es parte de la iniciativa Votante, que es un grupo de organizaciones que estamos, digamos, con la labor de fiscalizar, de monitorear, de informar a la ciudadanía de lo que va pasando en el proceso electoral 2024. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa son un par de situaciones respecto del voto electrónico. Uno, que se garantice la protección de datos personales de la ciudadanía. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando usted tenga que ingresar todos sus datos, y por la forma en que se va a validar el voto, usted hasta va a tener que dar su huella digital o sus datos faciales y todo eso, porque así lo va a reconocer. Entonces usted está dando en el exterior, está dando muchos datos de su persona al Estado para poder votar. Entonces, el punto es, ¿qué garantías tenemos de que esos datos, mi huella digital, mis facciones, se me ha olvidado el nombre, no van a ser resguardadas adecuadamente? Ese es un punto. Lo otro es cómo garantizar que no me van a suplantar la identidad. O sea, que no se va a registrar otra persona
en el registro electoral, ¿sí? Y se va a validar para votar usando mi identidad. O sea, ¿cómo garantizar? Porque todo esto va a ser vía electrónica. Exacto. O sea, el padrón también será electrónico. Sí, porque hay casos de, con lo de Archivo Wallet, por ejemplo. Hay quienes se autenticaron tomando una foto de una taza de alguien, la pusieron enfrente de la máquina, de la computadora, y con eso validaron la identidad, por ejemplo. O sea, a lo que queremos llegar es qué garantías hay de que no va a haber suplantación de identidad. Y luego, el otro punto que nos preocupa es cómo garantizar que el padrón electoral del exterior esté conformado únicamente por personas salvadoreñas habilitadas para votar. ¿Sí? O sea, ¿cómo? ¿Va a hacerlo con DUI vencido o vigente y con pasaporte? Sí, pero ¿cómo garantizar que solo son salvadoreños? ¿Ya? Y que son el número que se han empadronado en realidad. Porque acá se presta a que usted pueda inflar el padrón electoral en el exterior, ¿ya? Porque todo es electrónico, todo es virtual, o sea, está ese riesgo. Y como los partidos políticos ya no van a tener acceso al padrón electoral, ¿verdad? Pues sí, solo va a tener la Junta, de alguna manera. Y en la Junta hay representantes de los partidos políticos. En el Registro Nacional, que recordemos que del Registro Nacional, del Registro de las Personas, de ahí se saca el padrón, el registro electoral y el padrón electoral, ¿verdad? Entonces, el punto es que, como decimos, no estamos en contra del uso de tecnología. El tema es cómo garantizamos un mayor nivel de seguridad que reduzca las vulnerabilidades que estamos diciendo. Porque, y solo termino con esto, el tema de que las otras cosas que nos interesan, cómo garantizar que el voto se cuente como debe de ser y que no se alteren el número de votos, o sea, que no se vayan a incrementar los votos. Recordemos lo que pasó en 2018, cuando se estaba introduciendo en el sistema los resultados de San Salvador a nivel de Asamblea Legislativa. No sé si usted se acuerda de que en varios partidos las personas menos conocidas de repente aparecieron arriba, que estaban liderando. El famoso script. Fue lo del script. ¿Qué era lo que pasaba? Que ese script, un programita, por decir algo, el que terminaba, no es exactamente esto, pero para explicarle a la ciudadanía, el 10 lo convertía en 100, por ejemplo. O sea, hacía un cambio en el número real que se estaba reflejando, lo estaba alterando. O sea, el sistema lo entendía de otra manera y lo contaba. De análisis que nos ha hecho el director ejecutivo de Acción Ciudadana, algunos llamados, Eduardo Escobar, de una persona que preguntaba si le favorece al país tener elecciones en 2024 separadas, es decir, diputados y alcaldes en una fecha y elección presidencial en otra. Esta ha sido una propuesta, pero me dice, es un gasto para el país. Y otra persona que también nos llamaba y me dice, mire, ¿por qué las organizaciones están tan preocupadas por el voto en el exterior? Y él dejaba entrever como que ustedes se oponen. ¿Y por qué presentan estos informes de ingresos y gastos de los partidos políticos? Y si las organizaciones como Acción Ciudadana informan cuánto les ingresa a estas organizaciones. Bueno, comenzando por esto último, al amigo Radio Escucha lo invito a que entre al sitio web de Acción Ciudadana y busque ahí donde dice quiénes somos y ahí aparece financiamiento. Sí, ahí usted va a poder ver los estados de resultado de Acción Ciudadana, los documentos financieros, y ahí usted puede ver cuánto es nuestro ingreso y nuestro gasto cada año. Sí, o sea, ahí lo han colocado y yo lo he visto. Ahí lo puede verificar. Aparte, nosotros cada año le entregamos esa información al Ministerio de Gobernación. Entonces eso queda ya registrado. O sea, sí rendimos cuentas, sí informamos, y lo invito a que vaya a la página web y vea cuál es nuestro ingreso. Hay que ser coherente, ¿verdad? Claro, o sea, eso está publicado desde que tenemos página web, está toda la información financiera de la organización. Desde 2017 tenemos información, ya que tuvimos ingresos. Con lo otro, porque estamos preocupados por el voto en el exterior. Estar preocupados no quiere decir que estemos en contra del voto en el exterior.
lo que estamos preocupados, y no solo es nuestra preocupación, sino que pregúntele a varias organizaciones de la diáspora que están preocupados también por lo que yo acabo de mencionar. Los mecanismos de seguridad. Exacto, que debe tener un programa informático. Exacto, ese es el tema, no es oponerse al voto en el exterior. Aparte, comentarle a este radio escucha que yo participé en la demanda de inconstitucionalidad que abrió el voto en el exterior allá en 2012. Ya, ustedes comenzaron a abrir los espacios. Yo trabajaba para la ISD en ese momento, yo era el jurídico que me encargaba de elaborar las demandas y como organizaciones fuimos a presentar esta demanda. O sea, yo no puedo estar en contra del voto en el exterior si yo tengo que ver. Pedir seguridad no es estar en contra del voto en el exterior. Al contrario, es para garantizarle el efectivo ejercicio de su derecho, que no se lo alteren a la gente que va a votar desde el exterior. O sea, de eso se trata. Eso con las preguntas. Con la otra pregunta de que si es conveniente separar o no, hay que decirle a la ciudadanía que nuestro calendario electoral marca que cada 15 años confluyan todas las elecciones. O sea, cada 15 años se da elección legislativa, municipal y presidencial. La del Parlacen a veces no coincide, no pero digamos, la legislativa, presidencial y municipal cada 15 años. Se dio en 2009, en el mismo año se dio las dos elecciones y luego en el 94, ¿ya? Entonces ahora toca de nuevo en 2024 la elección. Acá es un tema de una decisión política dependiendo lo que se quiera generar. Lo que nos dice la ciencia política es que elecciones juntas lo que buscan es generar un gobierno unificado. ¿A qué nos referimos con un gobierno unificado? A que el partido del presidente pueda tener una mayoría en la asamblea. ¿Y cómo se genera eso? Cuando el partido del presidente o del candidato que va punteando las preferencias y gana la elección, genera un efecto de arrastre. ¿En qué sentido? Que su candidatura también genera para el partido más diputados, más consejos municipales. Entonces, genera un gobierno unificado en ese sentido, de que el partido del presidente tiene mayoría en el Congreso y su partido tiene mayoría de consejos municipales. Entonces, esa es una decisión que se toma si uno busca un gobierno unificado. Si uno lo que busca, por el contrario, es generar un gobierno dividido, y cuando digo gobierno dividido me refiero a el presidente de la República no tiene la mayoría en la Asamblea. Ese es un gobierno dividido, ¿ya? Porque no tiene el control del legislativo, entonces tiene que negociar, tiene que ponerse de acuerdo con la Asamblea para gobernar. Entonces es un gobierno dividido. Entonces, si lo que se busca es generar un balance de poder, dividir un poco digamos, el Ejecutivo del Legislativo, una de las vías, un diseño de elección es separar la elección, a efecto de que, de buscar que el partido del presidente no tenga efecto de arrastre en los resultados legislativos, ¿ya? Sí. Y por eso, y aquí hay que poner los dos casos. En 2009, si usted se recuerda, separaron la elección. Sí. En enero fue la legislativa municipal y en marzo la presidencial. ¿Buscando qué? Que Mauricio Funes en aquel momento, que era el candidato que estaba liderando las encuestas, no tuviera también un efecto de arrastre en la legislativa para darle al FMLN la mayoría. ¿Qué pasó en el 94? En el 94 se hicieron juntas las elecciones. ¿Para qué? Para garantizarle, digamos, en aquel momento al Partido Arena, Calderón Sol, una mayoría en la asamblea. Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias, Eduardo Escobar, por hacer este tipo de análisis y compartirlo con toda nuestra audiencia. Que tenga feliz viernes. No, gracias a ustedes, un gusto y un saludo a la audiencia.